hori eta ongi etortzeak Bilbora. Como ha dicho la señora consejera esta mañana, estoy seguro que vais a disfrutar de la parte científica y también de las cuestiones extracientíficas de Bilbao. Creo que va a haber buen tiempo para esta tarde y para mañana y por lo menos os va a hacer disfrutar un poquito. Bueno, yo soy Jesús Sánchez, soy el responsable de la unidad de hospitalización a domicilio y cuidados paliativos pediátricos del Hospital de Cruces y soy miembro también de la comisión deontológica del Colegio de Médicos. Probablemente, cuando habéis visto el programa y ahora que me presento, pues muchos os estaréis preguntando qué pinta un pediatra en una mesa de geriatría. A mí cuando me lo propuso Jesús, pues la verdad es que en principio me quedé un poco extrañado y se lo dije. ¿Qué pinto yo de geriatría? Que no tengo ni idea, moderando una mesa con dos referentes tan importantes como los que tengo a mis lados. Pero luego enseguida vi bueno, pues una relación clara y desde luego la conferencia magnífica del doctor Moracho, pues vais a ver que va en la línea de las tres cosas a las que yo me dedico. Por una parte la pediatría, por otra parte los cuidados paliativos y por otra parte el área de odontología. Entonces, bueno, pues voy a tratar un poco de explicaros el porqué antes de luego presentaros y que ellos hablen de lo que tienen que hablar, que es a lo que habéis venido. A ver, no sé si... esto sí, por ahí. Bueno, como ha comentado muy bien el doctor Moracho, esto es una clasificación académica, yo creo que anacrónica, en cuanto a los términos y las denominaciones, y espero que en poco tiempo pues, se cambie esos últimos tramos, diríamos, legales, oficiales de lo que se llama adultez y vejez. Pero bueno, de alguna forma, hilando con lo que ha dicho él, pues la vida es un círculo. El círculo de la vida que él decía empieza cuando nacemos, crecemos, nos desarrollamos y poco a poco, bueno, pues vamos volviendo a ese lugar de donde vinimos, ¿no? Nosotros los paliativistas, como antes decía, realmente se mueren menos niños que los adultos, pero se mueren también. Y entonces decimos que venir a este mundo, que llamamos nacimiento, es un proceso, no es una cuestión única, sino es un proceso, pasar de la vida fetal a la vida postnatal. Y cuando se mueren los niños, excepto las muertes agudas, inesperadas, la mayoría son esperadas, previsibles, y eso es un proceso también. Y eso es nosotros lo decimos murimiento, porque es un proceso en el que, de alguna forma, pues ocurre algo parecido a lo que ocurre con un poco la pérdida de funciones que uno va teniendo con la edad, con esa vejez que se llama, hasta llegar a la muerte. Lógicamente, son muy diferentes los niños que los adultos o las personas mayores. A veces se dicen que, bueno, pues que los adultos son como niños. Bueno, es una forma de hablar porque, desde luego, una de las cosas que yo creo que ellos hablarán después, no se puede infantilizar la vejez. Pero sí en el sentido que hay algunas características que compartimos o que comparten los niños y las personas mayores. La mayoría de los niños, o todos cuando nacemos, son inválidos, son totalmente dependientes de que les ayuden a venir al mundo y que les cuiden. Sus necesidades basales no las pueden, inicialmente, las primeras fases, no las pueden aplicar ellos y hay que ayudarles, hay que cuidarles. Van teniendo un desarrollo progresivo de sus capacidades cognitivas, intelectuales, hasta llegar, bueno, pues a la adolescencia, a la juventud, se mantienen esos niveles. Y bueno, pues los casos que se mueren, pues van perdiendo. Tengo un amigo que, a modo de chiste, ¿no?, suele decir que, bueno, pues esa forma de compartir, él trabaja en un geriátrico
y me dice que, bueno, pues en realidad hay muchas similitudes físicas, porque cuando naces tenemos poco pelo o es un pelo ralo, no tenemos dientes y estamos mojados porque no controlamos los esfínteres. Y en algunas personas, no en todas, claro, que llegan a la vejez, pues ocurre lo mismo, ¿no? Fuera parte de esa broma, lo que compartimos es un poco... Me ha gustado mucho la conferencia del doctor Moracho porque me ha dado pie a enlazarlo con lo mismo. Nosotros, especialmente los paliativistas, tenemos ese cambio de paradigma, pasar a lo que llamamos vida plena. Y vida plena pues es conceptuar o integrar las 4 esferas en las que nosotros trabajamos. La médica, la biológica, que bueno, pues hay muchos tratamientos, muchas técnicas, pero con frecuencia se olvida, que es lo que decía también el doctor Moracho, las otras 3 esferas que nosotros tratamos de cuidar, en eso que se llama un cuidado holístico, ¿no? Que es la esfera emocional, la esfera social, en lo que se refiere a los roles que tenemos socialmente, y la esfera espiritual. Entonces, tanto en las primeras fases de la vida, como yo creo que en las últimas fases, pues hay que cuidar esos aspectos y no solo las cuestiones médicas, como muy bien ha expuesto el doctor Moracho. Entonces, otra de las cosas en las que coincido, yo lógicamente no sé nada de pediatría, pero él decía lo que ocurre en un pueblo, todo el mundo asume que las patologías, las enfermedades, los procesos, las medicaciones, la forma de hacer la vida activa, pues el profesional que mejor lo puede atender es el pediatra, no hay duda, hoy en día, de que el mejor profesional que puede hacer es el pediatra. Cuando ya uno llega en esa transición de adolescencia a juventud, empiezan a tomar cargo medicina y familia y los diferentes especialistas de los diferentes órganos. Entonces, yo en mi concepto, pues entendería que lo mismo que ocurre a partir de, no sé dónde poner el límite, cuando acaba la adultez y empieza la vejez, pues lo lógico sería que fueran los geriatras los que atienden holísticamente a esas personas. Pero bueno, pues ya he visto, he oído que eso no es así, que hay un déficit y que hasta hace muy poquito tiempo, como luego os comentará Pilar, pues no ha habido ese concepto de la importancia de la geriatría. Y por eso estamos aquí, para que ellos os expliquen realmente por qué tiene que haber geriatría, cuál es la diferencia entre que las personas mayores sean atendidas por geriatras y no por otro tipo de médicos que lo pueden hacer bien, y qué es lo que hay que hacer para llegar a ese sistema de salud. Bueno, y hasta aquí mi intervención. Ahora os voy a presentar a 2 referentes nacionales, yo diría que internacionales, y bueno, que tengo a mi lado. Yo no conocía el mundo de la geriatría. Cuando me dijo Jesús, el profesor José Manuel Rivera Casado, pues bueno, pues como esa curiosidad que tenemos hoy, se me ocurrió meter en Google José Manuel Rivera Casado y ya, la verdad es que me sorprendió porque si veis la primera referencia pone excelentísimo señor don José Manuel Rivera Casado. Y yo me quedé un poco sorprendido, digo, voy a estar al lado de un excelentísimo señor que con todos los méritos, leyendo luego todo su historial, pues tiene ese tratamiento, porque bueno, pues es un tratamiento que le dan desde la Academia Nacional de Medicina, porque es un académico de número real y creo que ocupa, si no me equivoco, el sillón 15 de gerontología y geriatría. Creo que nació en Valladolid, tiene títulos especialistas antes de ser geriatra, tiene un título de medicina interna, de lo que antes se llamaba pulmón y corazón, creo, en el año 68, y en el 85 de geriatría. No sé si en febrero del 84 puso en marcha en el hospital clínico una unidad de geriatría, la primera unidad de geriatría en un hospital terciario, y ya desde entonces se convirtió en un referente para el resto de las unidades y servicios de geriatría que poco a poco se fueron creando.
Tiene una labor docente impresionante, desde el año 99 que gana la oposición a la cátedra de geriatría, que se mantiene en ese puesto hasta su jubilación en el año 2010, pero es un ejemplo como la vida no se acaba con la jubilación, porque desde esa fecha lo nombran profesor emérito. Aparte de la docencia, ha tenido muchas otras actividades, cargos de responsabilidad, ha sido presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, de la presidencia de la sección clínica de la región europea de la Sociedad Internacional de Gerontología y Geriatría, de la presidencia de la Comisión Nacional de Especialidad de Geriatría. Veis cargos muy relevantes e importantes. Tiene una labor investigadora brutal, con 24 proyectos nacionales e internacionales. Es miembro del consejo editorial de 14 revistas, dispone más de 20 metros. Bueno, como veis, un historial que es para dejar con la boca abierta, por no hablar de sus, de sus publicaciones y presentaciones en congresos internacionales, ponencias, etcétera, etcétera. Así que está claro que lo que vamos a escuchar de su boca van a ser cosas muy fundamentadas de lo que es la geriatría y hacia dónde debe ir la geriatría. Al otro lado tengo a Pilar Sorando, que es otra referente a nivel de la comunidad autónoma vasca, aunque no es nacida vasca. Solemos decir aquí en broma que los vascos nacemos donde queremos. Entonces ella quiso nacer, o sus padres quisieron que naciera en La Mancha, pero bueno, pues hace un tiempo decidió venir aquí al País Vasco y ya está totalmente integrada en el País Vasco. Y es un referente a nivel de la comunidad autónoma vasca porque, bueno, ella actualmente es adjunta del Servicio de Medicina Interna en el Hospital Santa Marina de Bilbao, pero tiene en su historia el ser expresidenta de Zahartzaroa, que es la Asociación Vasca de Geriatría y Gerontología, que fue una asociación que luchó mucho y realmente impulsaron la inclusión de la geriatría en el sistema vasco de salud, que fue solamente hace poquito tiempo, en el año 21, si no me equivoco. Hasta entonces esta especialidad no estaba incluida en la cartera de puestos funcionales y geriatras, solo podían entrar en las categorías de hospitalización a domicilio, urgencias y paliativos para poder trabajar en el sistema vasco de salud. Eso afortunadamente está cambiando, no sé hasta qué punto, pero ella nos lo va a explicar. Así que bueno, doy paso a los importantes de el título este que me propusieron es larguísimo y además es muy complicado. Sistemas de salud con la geriatría como especialidad implantada versus sistema de salud donde la geriatría no ha sido implantada como especialidad. Bueno, yo pensé, ¿y qué cuento? Porque contar lo que es la geriatría es relativamente fácil para una persona que se dedica a ello de todo, pero contestar a esta pregunta quizás no sea... sí que es fácil, pero no. Cuando uno compara dos cosas, es interesante que haya estudios en los que basarse, estudios directos, comparativos, entre una y otra. Eso no existe para responder a esta pregunta y es lógico que no exista. Sí que hay datos indirectos que son un poco en los que me voy a apoyar y además hay la historia. La historia es muy importante en todos los sentidos y en este más todavía, saber un poco de dónde venimos, ¿no? Estos son los 4 puntos que voy a desarrollar. Cómo ha sido el sistema sanitario en España, rapidísimamente, porque evidentemente esto se podría estar todo el día con ello. En paralelo, cómo se ha desarrollado la geriatría, en qué han ido coincidiendo unas y otras, y luego finalmente algunas de las ventajas de universalizar la geriatría en el sistema asistencial, que es, yo creo, el tema definitivo. Se ha dicho hace un momento, el sistema sanitario español nace realmente el actual en el año 86, con la Ley General de Sanidad. Hasta ese momento, bueno, era una cosa bastante atomizada, muy anárquica, había falta de coordinación, cada uno hacía lo que
lo que le parecía mejor y con la mejor voluntad del mundo. Nosotros ya, la mayor parte de los que estamos aquí, somos mayorcitos y hemos vivido todas estas cosas, soluciones locales, las diputaciones, el papel que jugaban, los hospitales provinciales, la milicia iba por otra parte, tenía su propio sistema, el clero tenía la mutual del clero, la universidad tenía los clínicos, las casas de socorro eran el equivalente a los servicios de urgencia actuales, había hospitales monográficos en función de muchísimos parámetros, había clínicas privadas, maternidad del doctor fulano, todas esas cosas las hemos vivido y lo que no había realmente era un sistema. Hay quizás dos antecedentes importantes. Uno de ellos, la Dirección General de Sanidad, que es del siglo XIX y que ha tenido muchas fases, tampoco voy a entrar en ellas, lógicamente, y que, bueno, ha intentado aunar por lo menos algunos problemas en relación con la salud en torno a la palabra sanidad, y eso ha tenido muchísimas derivaciones. No es el momento tampoco de entrar en ellos. Y el Instituto Nacional de Previsión, que se creó a principios del siglo XX y que en un principio estaba más vertido hacia lo social, pero que al cabo de los años también fue entrando en el mundo de la salud. Como pongo aquí, son instituciones que llegaban y llegaron hasta donde podían. Con la Ley General de Sanidad el panorama cambia completamente. Por primera vez hay un sistema universal, gratuito, coordinado para todo el Estado. Toma su referencia fundamental, aunque, y además aquí hay personas que han participado en él y que pueden contarlo mejor que yo, el National Health Service fue un modelo no solamente para el sistema español, sino también para otros muchos. Y por lo que toca a lo que hablamos hoy aquí, incorpora a casi todas las especialidades que estaban funcionando. La geriatría estaba reconocida, se reconoció en el año 78, ahora lo veremos, pero estaba muy poquito instalada, de tal manera que fue de las más marginales en aquel contexto. Un aspecto muy importante es que confirmó la Ley General de Sanidad antes, en el año 78 ya se había establecido el sistema MIR como única forma de especialización, y la Ley General de Sanidad pues, lo dio por bueno, y en el sistema MIR sí que estaba la geriatría desde el primer momento. La especialidad, como digo aquí, se reconoció, ahora lo veremos, justo en el momento en que se ponía en marcha de manera oficial el sistema MIR. Un aspecto importante de la Ley General de Sanidad fue todo lo que constituye la red hospitalaria pública, que se había empezado antes. Los primeros hospitales que se abrieron fueron a mitad de los años 60, pero prácticamente en un periodo de tiempo relativamente corto, no más allá de 20 años, el 90% de lo que es la red hospitalaria pública actual ya estaba en marcha. De hecho, después se han ido incorporando algunos otros hospitales, pero más bien pocos, desde luego no los más importantes o los más grandes. El sistema diseña un modelo extrahospitalario de atención basado en centros de salud y en centros de especialidades, que también es bien conocido, donde tampoco entra la geriatría ni en un primer momento ni hasta ahora, como nos han dicho hace un rato. Y en todo caso se prevé y se acuerda con el sistema general de descentralización de muchos de los aspectos de la vida en relación con las comunidades autónomas, pues en los estatutos de autonomía adaptan también e interpretan en gran medida lo que representa la Ley General de Sanidad. Vamos con la geriatría. La geriatría, la palabra geriatría nace a principios del siglo XX. Hay un individuo, Ignacio Nash, en Estados Unidos, era austriaco, pero vivía allí, que en el año 1909 publica un trabajo donde utiliza la palabra, y me alegro que nuestro modelo sea pediatra, estableciendo un paralelismo con la pediatría. Él dice, hay que tratar a los viejos como los pediatras tratan a los niños. Este era un hombre, para hacer una película, muy entusiasta. La verdad es que hizo muchas cosas, no continuó ninguna, y prácticamente hasta los años 40, finales de los 30 y primeros 40, la geriatría no tiene un desarrollo, pero la palabra sí que procede de él. De hecho, la asistencia geriátrica, que es como se llamó en el Reino Unido, nace a final de los años 30 y a lo largo de los años 40
sobre todo, como pone en esta diapositiva, para afrontar problemas de pacientes crónicos pluripatológicos de los que nadie se ocupaba. Si echamos memoria a las películas de la época, vemos salas enormes en hospitales británicos con una fila larguísima de camas a un lado y a otro, con unas cortinas entre medias, un pasillo central y gente allí, muchos de ellos gente muy mayor, probablemente mal diagnosticados y desde luego con muy poca atención. Se les daba de comer, se les limpiaba, se les daba alguna medicina, pero no eran gente de la que se ocupaba, eran pacientes crónicos que diríamos desahuciados. Nace para luchar contra el fatalismo, contra la resignación y pone el foco en la recuperación funcional. Eso es un aspecto muy importante. Busca situaciones desconocidas previamente. Muchos de esos pacientes de aquellas largas salas, pues no se sabía muy bien lo que tenían. Bueno, es un enfermo respiratorio, pero bueno, si además es diabético o está operado de un riñón, pues eso no se valoraba. Busca integrar lo social con los aspectos médicos, con los aspectos sanitarios. También nos han hablado de ello antes, y ese es un aspecto muy importante en el cual la especialidad ha jugado un papel decisivo. Y busca prevenir problemas prevalentes de alta incidencia en la persona mayor. El tema de la prevención es otra cosa que nunca se tuvo muy en cuenta hasta relativamente hace poco tiempo y que desde luego referido a la persona mayor ha sido bastante descuidado en todo caso. Organiza una doctrina propia la geriatría a lo largo de los años 40 y desde entonces. La mayor parte de los principios de la medicina geriátrica actual proceden de la geriatría británica del centro de siglo. Se han ido añadiendo cosas. Antes hemos oído hablar del paciente frágil, es un concepto relativamente reciente. Hay más, pero la mayor parte procede de entonces. Lo que han ido es perfeccionándose, ampliándose, mejorándose. Introduce el trabajo multi e interdisciplinar. Esto es muy importante, ahora nos parece muy obvio, pero no lo ha sido siempre. Yo me acuerdo cuando acabé la carrera y me hice socio de la Sociedad Española de Cardiología. Para poder hacerse socio de la Sociedad Española de Cardiología hacía falta tener el título de cardiólogo. Y un internista que se dedicase a la hipertensión no podía ser socio de la Sociedad Española de Cardiología. Y los residentes de cardiología, hasta que no acababan la residencia, no podían ser socios. Y las enfermeras que trabajaban en cardiología no eran socias. Luego eso ha cambiado. Pero había una tendencia a que yo a lo mío y si pasa otra cosa se la paso al que se ocupe de esa cosa. El trabajo multi e interdisciplinar con otros profesionales médicos y con profesionales del área de salud, enfermeros, terapeutas ocupacionales, rehabilitadores y del área ajena directamente a la salud, por ejemplo, trabajadores sociales, pues eso es una incorporación a la cual la geriatría ha influido muchísimo. Empieza a haber asociaciones con otras especialidades. Quizás el ejemplo más paradigmático es el de la ortogeriatría, la geriatría con los ortopedistas, con los traumatólogos. Hablaré un momento de ello, pero progresivamente, en este momento, hay grupos que trabajan en oncogeriatría, en cardiogeriatría y de manera conjunta con otras muchas especialidades. Desde la geriatría se crearon, y esta es una aportación también importante a la medicina, los hospitales de día y las unidades de media estancia y las unidades de atención a domicilio. Eso no existía. Eso ahora, en mi hospital, en Madrid, en el clínico, hay 17 hospitales de día. Hay cada especialidad tiene su hospital de día prácticamente. Y se crearon unidades específicas, unidades de memoria. Si tú le dices a un neurólogo que las unidades de demencia, ahora las llaman de memoria, o las unidades de ictus se crearon en la geriatría, le cuesta creerlo, pero históricamente fue así. Estas son aportaciones. Y otra aportación muy importante es esto que ahí aparece, síndromes geriátricos. Uno mira la edición del Harrison del año 80 o de antes del año 90 y busca caídas y eso no aparece. Ahora sí que aparece, desde entonces aparece. ¿Por qué? Pues probablemente porque las caídas es una enfermedad, caerse. Pues difícilmente se asociaba al concepto de enfermedad. Es un problema de salud, porque uno se cae y se rompe las cosas, o no se puede levantar, o se muere. Quiero decir, las caídas se pueden estudiar como se estudian otros problemas médicos. Tienen sus factores de riesgo, tienen sus síntomas,
tienen su manera de ser prevenidos, de prevenirse, o de afrontarlos una vez que se han producido, o intentar que no se repitan. Y quien dice las caídas, dice las incontinencias, o dice otras muchas cosas que se llamaron, los británicos lo describieron con el pomposo nombre de los gigantes de la geriatría. Luego se han llamado síndromes geriátricos, que es algo mucho más práctico. Y se creó también un sistema propio de valoración, eso que se llamó la valoración geriátrica integral, que abarcaba no solamente los síntomas y los signos, sino pues, la situación social, en fin, una serie de cosas que van más allá de lo que habitualmente en un primer momento constituía lo que se llamaba la historia médica, ¿no? Luego han surgido otras aportaciones. Estoy hablando en términos generales. Por ejemplo, la lucha contra el edadismo. El edadismo, la palabra edadismo ha sido reconocida por el diccionario por la Real Academia de la Lengua en octubre o noviembre del año pasado, no del 23, del 22, y lo describe como discriminación por edad. Hay más formas de edadismo, por ejemplo, los estereotipos, los prejuicios, en cierta manera eso que llamamos paternalismo. Eso no lo incluye el diccionario de la lengua, pero también son formas de edadismo. En realidad el término lo introdujo en el mundo, en el área de la salud, diríamos Robert Butler en 1969, este era un psicogeriatra americano, y bueno, a partir de entonces se ha desarrollado mucho la idea y el tema, bueno, pues es tan evidente en este momento que requiere que yo insista poco en él. La sistematización de la valoración geriátrica, esa fue otra aportación muy importante que también procede de los ingleses, pero que se desarrolló de una manera específica y como herramienta de trabajo ya universal y muy estandarizada, sobre todo a partir de los años 80. Lo hizo un geriatra americano, Lawrence Rubinstein, sobre todo, fue el que la sistematizó. Y luego lo de las medidas preventivas, que también están en la historia de la medicina de siempre, pero que aplicadas a la población mayor y con la idea, como me parece que has dicho tú hace un rato, de que uno envejece, o lo dijo antes Óscar, desde el mismo momento en el que nace, aplicar medidas preventivas a lo largo de toda la vida y no descuidarlas porque uno tenga mucha edad, es decir, si uno no fuma nunca, mejor. Pero si deja de fumar a los 90, se hace un favor a sí mismo. Es decir, la prevención hay que aplicarla siempre. Y lo que digo referido al tabaco, pues se puede decir referido a los hábitos de vida, a la alimentación, a la actividad física. Aquí en el Colegio de Bilbao creo que tenéis un secretario que es una fiera en ese sentido, ¿no? Me ha dicho que no venía hoy porque se iba a una carrera de bicicletas en Valladolid. Pues es algo que hay que mantener siempre a todo lo largo de la vida. En todo caso, la geriatría no entra en España en la medicina pública pues hasta los 80. La sociedad se había fundado en el año 48, es decir, es bastante precoz, luego lo pongo en una diapositiva. La especialidad se reconoció 30 años después, en el año 78, y a lo largo de ese tiempo pues hubo intentos de aproximación, sobre todo a partir de la Sociedad Española de Gerontología, se llamaba entonces, luego se añadió lo de geriatría, y también a partir de algunas instituciones, sobre todo a partir de la Cruz Roja, que fue el foco durante muchos años prácticamente único, o por lo menos el más fuerte, para intentar que lo de la geriatría se incorporase de una manera sistemática en medicina. Hospitales o unidades geriátricas en España, pocas, pero muy antiguas. Por ejemplo, en los años 40, en Madrid, el profesor Marañón, en su centro, creó una sección de geriatría específica, que la dirigió, por cierto, el doctor Vega Díaz, que luego fue presidente de la Sociedad Española de Cardiología. En Valencia, el profesor Beltrán Wagner, que era catedrático de patología médica, pues también creó una unidad allí que duró pues hasta que él se murió prácticamente. En Barcelona, en un hospital municipal, el Hospital de la Esperanza, el doctor Mariano Pañella, pues hizo lo mismo. Pero eran intentos muy limitados, muy pobres todavía y con una vida que fue relativamente corta en todos los casos. Más interés tuvo que a lo largo de los años 50 y sobre todo a lo largo de los años 60, sobre todo, como he dicho, tanto desde la sociedad como desde la Cruz Roja, se hicieron aproximaciones, se tuvieron contactos, se publicaron algunas cosas,
Aquí la persona que aparece en la fotografía es el doctor Carlos Blanco Soler, que fue el que puso en marcha y activó la geriatría en Cruz Roja. Todo esto lo recoge el profesor Grande Cobian. El profesor Grande Cobian, por cierto, fue el primer vicepresidente de la Sociedad Española de Geriatría, lo cual, de gerontología, como se llama entonces. Y él escribió años después de cómo se creó la sociedad. En fin, estos son anécdotas, no voy a entrar en ello. Como digo, la Sociedad de Geriatría es muy antigua. También sorprende, del año 48. En el área médica solamente hay dos sociedades más antiguas, que son la de aparato digestivo y la de cardiología. Otras sociedades muy importantes, la de medicina interna, la de neurología, se han creado después, y después de lo que aparece en esta diapositiva, muchas más. Ya he señalado cuáles fueron los hospitales pioneros, el papel de la Cruz Roja. En nuestro hospital realmente fue el primer hospital terciario donde se incorporó la geriatría, primero como sección y luego como servicio. Los MIR proceden desde el año 78 y inicialmente también en Cruz Roja, luego ya. Estos son algunas cosas que se hacían, pues se daban cursos, se organizaban sobre todo actividades docentes y también se incorporaron contactos con el ámbito social y con el ámbito municipal, en un deseo de realmente expandir lo que era el cuidado de la persona mayor más allá de lo que es el ámbito específico de la medicina. Primeras aproximaciones. Esto yo creo que es interesante. Este señor que aparece en la foto es el profesor Pedro Lagil. Este señor tuvo un papel muy destacado en la sanidad española de los años 50, luego fue además catedrático de higiene en la Complutense hasta que se jubiló, y a lo largo de los años 50 se publicaron por parte de la Dirección General de Sanidad algunos libritos, como este que aparece aquí, que habla de la gerocultura, especialidad nueva en la sanidad nacional. Tuvo poco recorrido esto, alguno tuvo, pero quizás, por lo menos históricamente, merece la pena ser citado como uno de los primeros intentos de generalizar este tipo de docencia. La Revista de la Sociedad, que se fundó en el año 66 y que es la más antigua en Europa, que sigue funcionando desde esa fecha, pues también desde los primeros números intentó aproximaciones y buscó artículos y buscó trabajos que abordasen este tipo de cuestiones. Y con las administraciones, la correspondencia, pues para conseguir el reconocimiento de la especialidad, para conseguir que los ámbitos de congresos y de encuentros se ampliaran, pues también fueron bastante frecuentes. Este libro es del año 86 y aquí no se ve porque se ve la portada solo, pero tenía algo así como 500 o 600 páginas, es decir, era un texto muy extenso, estaba muy bien elaborado. Básicamente la entidad que se ocupó de hacerlo fue la Sociedad Científica, con algunas colaboraciones externas, y tuvo una repercusión muy grande. Se hicieron varias ediciones, acabaron enseguida. En los gestores de la sanidad en España y desde luego los implicados en el mundo de la atención al mayor lo utilizaron como referencia durante muchísimos años. En esta entrada de la geriatría en la red hospitalaria pública, bueno, vemos que con excepciones muy pequeñitas realmente, hasta los años 80 pues prácticamente no hay nada. Incluso en los años 80 esta es una lista bastante exhaustiva, es decir, es que no había más que lo que aparece aquí, ¿eh? O sea, costaba muchísimo. Yo me acuerdo cuando yo era presidente de la Sociedad Española de Geriatría, que ya fue en los años 90, ibas a ver al director del ISARU de no sé dónde o al ministro de turno, y lo primero que tenías que hacer era explicarle qué éramos, porque no, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué son? Y luego eso ya afortunadamente ahora está bastante superado, pero yo recuerdo que había que empezar por eso y luego ya se podía seguir hablando. Yo quiero ir para atrás, bueno, da igual. En la diapositiva que ha pasado aparecen hospitales de los años 90, tampoco hay muchos. En paralelo sí que hubo médicos geriatras formados ya por la vía MIR, se formaban pocos, pero algunos iban saliendo, que
ya, dado que no había servicios de geriatría en muchos sitios, pues iban entrando, lo que le ha pasado a ella también, iban entrando en otras instituciones dependientes de servicios de medicina interna o de unidades de paliativos, por ejemplo, o en los servicios de urgencia, iban entrando geriatras que del fondo pues iban constituyendo voces que contribuían a ampliar la doctrina o los conocimientos de lo que era la especialidad. Aquí hablo del Hospital General de Granollers, del sistema. En Sanidad Nacional, en el año 86, esto lo pongo aquí, porque se convocaron plazas, no te sabía uno muy bien por qué. Se convocaron porque Sanidad Nacional todavía entonces tenía algunos hospitales que dependían de la propia institución y algunos geriatras entraron en esos hospitales ya titulados como geriatras. En Cataluña pues se hicieron cosas interesantes, se crearon las UFIs dentro del Plan General de Vida a los años, a final de los años 80, unidades funcionales interdisciplinares. Y luego hubo, ya más allá de la Cruz Roja, hubo otras instituciones fuera del ámbito oficial que también creyeron en la geriatría. Por ejemplo, los Hermanos del San Juan de Dios, que tienen una red hospitalaria relativamente amplia en nuestro país, como muchos de ustedes probablemente saben, pues también empezaron a crear unidades y servicios de geriatría en sus propias instituciones. En el plano doctrinal, los encuentros también son tardíos. En el año 87 se hace público un Plan Nacional de Atención al Anciano, que tampoco tuvo demasiado recorrido, pero que se había hecho entre el Ministerio de Sanidad y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. El Plan Gerontológico Nacional del año 93 estaba más vertido hacia lo social, pero también tocaba este tema. Y luego hubo dos documentos, en el año 93 y en el año 96, que fueron muy importantes, que uno de ellos se llamó Bases de Ordenación de Servicios para la Atención Sanitaria a las Personas Mayores y el otro Criterios de Ordenación. Estos documentos tenían 70 80 páginas cada uno de ellos, estaban elaborados entre el INSALUD en un momento en que todavía 14 comunidades autónomas no tenían transferencias reconocidas y la propia sociedad. Y realmente sirvieron de base para que la geriatría entrase en bastantes lugares, de tal manera que, como veremos enseguida, en función de estos documentos se crearon una serie de unidades de geriatría en 14 hospitales por todo el país. Y en el año 2000 se llevó a cabo por parte de la sociedad un informe que se entregó, o sea, fue a petición de la institución del Defensor del Pueblo y que también tuvo, era un informe bastante extenso y que también tuvo bastante recorrido. Todos esos fueron documentos doctrinales que sirvieron para potenciar el encuentro entre lo que era la sanidad pública y lo que era la especialidad de geriatría. Bueno, como he dicho, en función de los documentos a los que me he referido, a la mitad de los años 90 se pusieron en marcha 14 equipos de valoración de cuidados geriátricos. Se llamaban unidades, no equipos, unidades de valoración de cuidados. Y estaba muy bien que se llamaran unidades porque cada uno de ellos puso a un señor nada más, a un señor, a una señora. Luego, lo que pasa es que la mayor parte de ellos y las personas que fueron a formarlos pues tuvieron la capacidad suficiente para demostrar su utilidad y su valía y fueron creciendo. Y muchos de esos 14 equipos en los hospitales en los que entraron, en este momento, pues constituyen servicios con mucha gente y con una entidad bastante fuerte. El primero fue el del Cajal. El Cajal en este momento tiene un servicio de geriatría potentísimo y muy extenso y funciona muy bien. Y el último fue el de Sondureta en Palma de Mallorca. En Cataluña, en paralelo, se crearon los PADES, que era también muy vinculado a la geriatría, aunque no era geriatría en sentido estricto, y las unidades de convalecencia, que eran el equivalente un poco a las unidades de larga estancia o del resto del país. Y luego ya, entre el año 2000 y el año 2020, ya se ha producido un incremento muy importante a nivel de entrada de la geriatría en la medicina pública, sobre todo en la medicina hospitalaria. En la atención primaria se sigue sin estar, como se ha señalado hace un momento.
Hay algunas comunidades que prácticamente al final, al llegar al año 20, pues ya todos sus hospitales tenían alguna estructura geriátrica dentro. Por ejemplo, Castilla-La Mancha, también en Madrid. En otras ha sido mucho más difícil, por ejemplo aquí, o en Andalucía, donde la cartera de servicios de esta comunidad o de la comunidad andaluza han sido absolutamente reticentes a reconocerlo hasta fechas muy recientes. Yo me acuerdo de haber hablado con algún consejero de Sanidad de aquí, del País Vasco, que decía eso que ha mencionado antes. ¿Qué? ¿Vienes a decirme qué hay de lo mío? Digo, pues sí, vengo a decirte qué hay de lo mío, porque es que, bueno, eso ya se ha modificado afortunadamente, aunque queda muchísimo camino por recorrer, como supongo que luego dirá mi compañera Pilar. Una cosa muy importante que se ha desarrollado a lo largo de este tiempo son sinergias, o sea, lo he mencionado antes, puntos de encuentro con otras muchas especialidades hospitalarias que tienen entre su clientela un número muy alto de pacientes mayores. El paradigma es trauma, pero como digo, de manera muy variada, en los diferentes centros se han creado unidades funcionales mixtas con otras muchas especialidades, tanto médicas como quirúrgicas, por ejemplo, también dentro de las quirúrgicas con los urólogos. Y luego, además, lo que se ha producido es una avalancha de publicaciones a partir de los resultados y de las experiencias que iban surgiendo en los diferentes sitios. Bien, termino aquí. Como digo, en esta diapositiva se ha publicado mucho. ¿Qué sabemos de ello? Yo tuve la tentación de intentar recolectar muchas cosas y me empecé a volver loco y pensé que no merecía la pena. Entonces solamente me centré en la fractura de cadera. La fractura de cadera es una cosa que ocurre básicamente a los viejos. A los 20 años, hombre, un futbolista se puede fracturar la cadera, pero no es lo normal. Vaya, ¿cómo se va para atrás, por cierto? Sí que quiero... Vale, aquí, muy bien. La colaboración, por ejemplo, en mi hospital, los traumatólogos, cuando tenían una fractura de cadera en los años 80, pues llamaban, ¿a quién se les ocurría? Pues a veces llamaban al que se ocupaba de la diabetes, porque descubrían que el paciente era diabético, mayoritariamente a los internistas. Pero no tenían muy claro cómo funcionaba el traumatólogo, y aquí hay traumatólogos, pues hace muy bien lo de los clavos y las prótesis, pero le interesa poco en general todo lo demás, desde la tensión hasta el aparato respiratorio, los infartos o cualquier otra cosa. Y entonces le viene muy bien el que haya un señor que se ocupe de eso. Y por esa vía nació la colaboración con los... Tengo aquí un señor de 84 años, o una señora que es más frecuente, que se ha roto la cadera y además, según dice, pues toma pastillas para la diabetes y tiene la tensión muy alta. ¿Por qué no la ves? Pues entonces el geriatra iba allí inmediatamente, no tardaba 2 días sin llegar, no se sentía molesto porque le llamaran, porque consideraba que era lo suyo, cosa que algunos de los médicos no le ofendía que fuera un viejo. A muchos médicos les molesta atender gente mayor porque les lleva más tiempo, se comunican peor, necesitan muchas veces un intermediario para entenderse. Entonces, pues resolvía el problema más rápidamente y no solamente eso, sino que no iba y dejaba de ir, sino que iba y se ocupaba de él y le seguía después. Y le buscaba la vida cuando tenía que salir del hospital y no podía ir a casa y había que buscar una residencia. Entonces, en la fractura de cadera, enseguida se empezaron a publicar datos de que las estancias hospitalarias eran más cortas cuando la geriatría iba al lado de la trauma que cuando no iba. Y eso ocurría tanto en el tiempo que tardaba el cirujano en operar como en el tiempo total del hospital. Se morían menos, tenían menos complicaciones, se recuperaban mejor y antes. También Óscar me parece que ha comentado lo que hacen en Pamplona. Pues eso no diré que en todas partes se hace igual, pero la idea sí que está en todas partes y la idea de una forma o de otra se intenta desarrollar en todas las partes. Se preveía el seguimiento a largo plazo, se buscaban salidas y además era más barato. Entonces los gestores hacían cuentas y les tenía cuenta. De hecho,
Muchos de los unidades o servicios de geriatría que ahora funcionan en diferentes hospitales a lo largo del país, pues han tenido en su creación el empuje de los traumatólogos de ese hospital. Porque los traumatólogos decían, oye, si al del hospital de al lado les va bien esto, ¿por qué a mí no? Y hablaban con el gerente y facilitaban el que se introdujese en el hospital instituciones de este tipo. Bueno, en la actualidad existe un registro nacional de fracturas de cadera que está hecho en colaboración y que incluye casi 100 hospitales. Es decir, esto es un ejemplo de cómo se puede hacer. Digo, en otros campos probablemente el desarrollo no es tanto, pero la sinergia, la tendencia a colaborar sí que es. Bueno, aquí he puesto una serie de referencias que no las voy a leer, lógicamente, hay muchísimas, pero he puesto en rojo las 92, 94, 2005, 2017, 2024, es decir, se vienen publicando y en algunos casos en revistas de muchísimo nivel, por ejemplo, en la revista de la Sociedad Americana de Geriatría o en la revista Internacional de Osteoporosis, que es un referente muy importante. Ventajas de introducir la geriatría en el sistema. Mejora la atención al paciente anciano con problemas médicos o sociales. ¿Por qué? Bueno, pues porque los geriatras conocemos los cambios fisiopatológicos asociados al proceso de envejecer, cosa que cuando yo entré en este mundo me parecía una tontería, pero no es ninguna tontería, y además existen, y además hay que aprendérselos. Uno, si no los estudia, no se los aprende, ¿eh? Y el conocer esos cambios facilita el manejo de estos enfermos. Identifica el paciente geriátrico. Paciente geriátrico no es paciente viejo. Es decir, un señor que está bien, que hace una vida normal, la mayor parte de los que estamos aquí, y que un día tiene una pulmonía, pues le puede ver un geriatra o le puede ver un neumólogo o un médico de familia o un internista, cualquiera que sepa de neumonías. Pero si ese señor, además de eso, está demenciado, vive solo, no se entera de las cosas que tiene que hacer, es diabético y hay que controlar la diabetes, es hipertenso, pues para ese tipo de pacientes, los geriatras probablemente somos más eficaces. O sea, los pediatras dicen hasta los 14, bueno, antes decían hasta los 7, 14, llegarán a la boda, es mío. Nosotros no decimos desde tal edad es mío, no. Desde tal edad, algunos, a medida que la edad es mayor, más van a ser míos. Pero depende. La variabilidad individual de la gente mayor es infinitamente mayor que la variabilidad individual de los niños, que son bastante parecidos todos ellos. Identifican al paciente geriátrico, como digo, se comprometen con su seguimiento. Eso, de momento, es muy difícil. Eso lo hace el médico de familia, porque no hay geriatría en los centros de salud. Debería, lo de tener un consultor geriatra, en algún sitio ha empezado a hacerlo y yo creo que eso se desarrollará más. Buscan, reconocen, manejan los llamados síndromes geriátricos. Los médicos, yo cuando he estudiado la carrera no preguntaba a los enfermos que venían, ¿usted se ha caído? Pues no lo preguntaba, pues hay que preguntarlo, Y quien dice las caídas, los ejemplos son mayores. Manejan mejor los fármacos. El manejo de los fármacos en los pacientes mayores requiere individualizar y requiere conocer algo sobre farmacodinámica y farmacocinética, y eso los geriatras lo han estudiado más que los médicos que no se ocupan específicamente de los viejos. Conocen mucho mejor, esto es obvio, pues las residencias que hay o las posibilidades de recurrir a un hospital de día o a una unidad de media estancia o de buscarles apoyo domiciliario o de explicarles cómo pueden intentar ser beneficiarios de la ley de dependencia. Todas esas cosas desde la geriatría se hacen mejor. La colaboración con los otros especialistas es muy amplia, así ya lo he señalado y no voy a insistir en ello. Lo del equipo multi-interdisciplinar también lo he indicado y también es muy importante. El seguimiento del paciente. Yo me acuerdo, muchos de los que están aquí probablemente conocieron, no han oído hablar del doctor Pedro Zarco. Pedro Zarco era un cardiólogo muy importante, fue catedrático de cardiología, era jefe de cardiología en un hospital. Y un día yo me acuerdo que le invité a una mesa redonda. Digo, Pedro, modera una mesa redonda sobre seguimiento de la insuficiencia cardíaca. Ah, pues muy bien. Y dice, pero has puesto aquí a unos señores en la mesa que no conozco a ninguno. Digo, claro, porque los que tú conoces no siguen al paciente con insuficiencia cardíaca. Le diagnostican, le hacen un eco, le dicen lo que tiene que hacer y adiós.
Los que siguen son otros. Y entonces, bueno, pues eso, desde la geriatría, es un punto que se tiene muy en consideración. Y luego está el tema de la bioética, que también es importante. Nosotros luchamos contra la discriminación. Animamos a los mayores a protestar. El que no llora no mama, dice el refrán. Y en el campo mucha de la población mayor, sana y enferma, sobre todo enferma, pues vive en la resignación. Eso es algo contra lo que hay que luchar. También nos han hablado de ello esta mañana. Y luego, además, las mejoras se extienden al sistema sanitario. Ahorramos dinero, y no hace falta entrar en muchas más consideraciones. Pero además de ahorrar dinero, facilitamos que se pueda hacer investigación en este campo, donde, por cierto, hasta hace relativamente poco tiempo había poquísima. Ahora va habiendo cada vez más. Por ejemplo, el tema de la fragilidad se está estudiando y cada día se publican cosas, pero no solamente ese tema, sino hay otros muchos. Y a nivel básico ocurre exactamente lo mismo. Cuando hay una estructura gerontogeriátrica bien montada, las posibilidades de que los básicos desarrollen y colaboren o te pidan colaboración, pues son mayores. A nivel de la docencia, exactamente lo mismo. Afortunadamente, todavía los números, las plazas de MIR que van saliendo de geriatría son escasas, pero bueno, hace 20 años salían 14 o 17 y ahora salen 120, es decir, van para arriba también. Y fuera ya de la formación específica del geriatra, a nivel de formación posgraduada para otros muchos profesionales y no solo médicos, pues desde la enfermería hasta el trabajo social, pues también la asistencia de los servicios de geriatría colabora muchísimo con ellos. Y en el tema de la educación sanitaria, dirigida a la población en general. Hay que escribir, hay que charlar, hay que convencerse a la gente de que la resignación es mala y que hay mucho camino por el que se puede recorrer. No sé si me he pasado de tiempo, pero ya aquí lo dejo y muchas gracias a todos por la atención. Buenos días a todas y a todas, Egunon. Y bueno, yo lo primero quería dar las gracias al doctor Jesús Orbe por invitarme a estar aquí con vosotros y con vosotras, y que el tema de la geriatría y de la experiencia personal y de la geriatría en Euskadi pues fuese uno de los temas de la mesa. Yo lo he titulado pues una mitogeriatra en Euskadi, en el que a través de pues, mi experiencia, este viaje que ya llega a 12 años, pues os transmita lo que hacemos y lo que ha sido trabajar aquí y bueno, que es la geriatría en Euskadi. En esto, ¿no? Que esto es una realidad, que es, pues como veis, muchas personas mayores aquí, y algunos lo conoceréis, pues está Lola Herrero, de 86 años, José Sacristán, de 88, Clint Eastwood, de 93, actores, y el envejecimiento de la población es uno de los elementos más importantes del desarrollo actual, ¿no? Nos encontramos con un gran reto y también con unas grandes oportunidades. Entonces yo, bueno, cuando me vine aquí, pues en Euskadi, no es una comunidad que no vaya con esta evolución de la población. Tenemos que se estima que ahora en el 2019 la población mayor de 65 años es en torno a un 23% y que esto aumentará en el año en torno al 2050 en torno a un 30%, ¿no? Y veis cómo pues, hay una evolución del aumento de la población mayor. Y vosotros, que sois médicos y doctoras, pues mirad esta noticia, que encima pues, crecen un 230% más junto a los jóvenes, que es un 21%. Bueno, pues bien, mira, yo cuando dije aquí, pues la primera vez que me dije a mi adjunta, me voy al País Vasco a ejercer la medicina. ¿Cómo te vas a ir allí? Que allí a los geriatras no nos quieren. Y como han comentado en la mesa, pues eras
y es todavía la única comunidad en España que no se reconoce, bueno, aunque han dicho el 21, aunque matizaremos, la especialidad, ni estaba en la cartera de servicios. Bien, pues yo me vine aquí y pues soy médico y ¿qué pasa con los sistemas sanitarios? Que pues, se diseñaron en una época, en los años 50 o 70, en el que la gente vivía, pues eso, en torno a 50 años. Entonces, no se han adaptado. Tú entrabas por una enfermedad aguda, se resolvía el problema, neumonía, y salías. ¿Qué pasa con el envejecimiento de la población? Pues que una persona mayor entra con algo agudo, pero pasan muchas interferencias durante su ingreso, ¿no? Cambio de ubicación, mal descanso nocturno, delirium, denutrición. Y sí, cuando entran me ha resuelto la neumonía, pero se han generado otros problemas, ¿no? Entonces, pues eso nos hace que pensar, ¿no? Y hay una alerta en los sistemas sanitarios. Bien, yo vengo aquí, médico, y mira, me encanta que esté con un pediatra, porque cuando llegué, todo el mundo, ¿eres médico? Digo, sí, geriatra. Ah, pediatra. Digo, no, geriatra. Bueno, pues como ya ha explicado el doctor Rivera, geriatra proviene de dos vocablos, geros, vejez, y atros, médico. Geriatría es distinto a gerontología. A mí me han presentado como gerontóloga en otras instituciones en el que, bueno, pues la gerontología es la ciencia básica que estudia el envejecimiento de los seres vivos, en cualquiera de sus formas, aspectos biológicos, aspectos sociodemográficos y aspectos relacionados con la ciencia del comportamiento. Pero la geriatría es una especialidad médica, es una rama de la medicina que se dedica a aspectos preventivos, clínicos, terapéuticos, sociales de las enfermedades de los ancianos. Bien, y bueno, pues un poco de historia que ya el profesor Rivera pues, nos ha contado, y aquí no me voy a extender mucho, pues eso, que el término de geriatría aparece por primera vez pues, en el año 1909, ¿no? Y sobre todo pues, que los inicios de la geriatría están en Gran Bretaña, sobre todo con esta mujer, ¿no? La señora Mallory Warren, que trabajó como enfermera, y ella pues, se dio cuenta de que las personas mayores, las que estaban en los crónicos, en los grandes hospitales, pues que había que movilizarlos pronto, ¿no? Y ahí ya hablaremos de funcionalidad persona mayor. Bien, y luego aquí me quedo con dos fechas, ¿no? Una, que en el 1978 se crea la especialidad de geriatría vía AMIR y que en el 2010 se pusieron en marcha los primeros programas de formación de enfermería geriátrica, ¿vale? La geriatría, somos médicos, pero también hay enfermeras especialistas. Bueno, y además la geriatría pues, tiene mucha ciencia, ¿no? Como ha dicho el doctor Rivera, se creó su sociedad pues, de las primeras, y tenemos varias sociedades, la Española de Geriatría, la Sociedad de Medicina Geriátrica, la Sociedad Europea, tenemos varias sociedades geriátricas autonómicas, aquí está Sacharoa, la de Madrid, la de Valencia, y se publican en muchas publicaciones. Bueno, pues yo vengo aquí, yo hago mi especialidad en MIR, vengo al País Vasco, soy médico, formada en MIR, y entonces me preguntan qué es, ya se explica, geriatra, gente mayor, médico. Ah, pues como ha dicho el doctor Rivera, ves a gente mayor, ¿no? Bueno, pues no es lo mismo el paciente geriátrico que el paciente mayor, ¿no? Pues porque nosotros, el paciente mayor, a partir de 65 años todos somos mayores, ¿no? El paciente mayor es el que tiene pues, edad avanzada, pero independiente de cuál sea su situación. Y el paciente geriátrico pues, tiene una serie de características, que es tener una edad avanzada, un déficit funcional o físico, psíquico, mucha pluripatología, comorbilidad, polifarmacia y fragilidad, ¿no? Y estos son los pacientes que nosotros vemos y que a nosotras nos gustan. Suelen ser mayores de 75 años, con pluripatología, con problemática social, patología mental
y incapacidades, ¿no? Que tengan algún problema de deterioro funcional. Pues bien, ¿no? Hay un envejecimiento de la población, los sistemas sanitarios no están adaptados. Bueno, pues parece que la geriatría está bien, ¿no? Para dónde vamos con la sociedad. Yo cuando vine, pues me voy a una comunidad que encima hay trabajo. ¿Qué pasa con estos pacientes? Pues que tienen una mayor aparición de patologías interrelacionadas, ¿no? Pues se mezclan unas cosas con otras, tienen mayor frecuentación y consumo de servicios sanitarios. Son los mejores clientes del sistema de salud, tanto médicos, atención primaria, urgencias y hospitales. Y aquí siempre quiero hacer un inciso que cuando el paciente mayor, que es el mayor frecuentador de los hospitales, lo hace bien. ¿Y qué nos pasa con estos pacientes? Pues que los síntomas están interferidos por la comorbilidad y la polifarmacia. Nosotros cuando estudiábamos en la carrera sabíamos que neumonía era tos, dolor en el pecho, radiografía, pero en los pacientes mayores no lo podemos interpretar como tal. Y encima, pues a veces la exploración física, por la incapacidad física, mental. Bueno, cuando escribíamos en la exploración física, mutista o agitado, ¿no? Porque no habla. Y tiene menor expresividad de patologías graves por la interferencia, eso de pluripatología y polifarmacia. Bueno, y pues visto esto, ¿no? Nosotros vemos a este paciente tiene estas diferencias. Bueno, pues yo explicaba que esto es lo que hago, ¿no? Y ahora vamos a desarrollar, a ver si encontráis las diferencias de la especialidad de geriatría con otras especialidades, que en realidad son 3, y es lo que vamos a desarrollar. Es la valoración integral del anciano, en el que, a diferencia pues, de otras especialidades, que la visión se limita más a los aspectos biológicos y orgánicos de las enfermedades. Bueno, pues yo, el oftalmólogo, veo el ojo, ¿no? El neumólogo me dedico solo al pulmón. Pues nosotros hacemos esa herramienta, que es nuestra herramienta fetiche y con la que nos hemos distinguido. Sobre todo nos distinguimos por el equipo interdisciplinar y multidisciplinar. Hay distintos profesionales en nuestra atención. En los servicios de geriatría participan enfermeras, auxiliares, fisios, terapeutas ocupacionales, psicólogos, que conocen todos el proceso del paciente y que nos acompañan en su atención. Y que hay distintos niveles asistenciales, ¿no? A diferencia con otras especialidades, pues tienen un solo nivel. Bien, pues empezamos con la valoración geriátrica, ¿no? ¿Qué hacíamos nosotros? Es esta herramienta que tenemos y que nos hace diferente, ¿no? A los geriatras con otras especialidades. Es un proceso, como ha dicho el doctor Teviera, diagnóstico multidimensional y generalmente multidisciplinario, en el que cuantificamos los problemas y las capacidades médicas, funcionales, psíquicas y sociales de una persona mayor. ¿Y con qué objetivo? A mí me gusta siempre ponerlo como nuestro GPS, ¿no? El GPS de la valoración del paciente mayor. Nos sitúa para poner un plan de tratamiento y para seguirlos. Y, como bien hemos dicho, esta valoración geriátrica integral pues mejora el pronóstico de la gente. Pues mejora la mortalidad, la dependencia, la institucionalización, la calidad de vida, se hacen las fracturas de cadera y tiene que ser realizada por el equipo y con el abordaje multidisciplinar, ¿no? Ya lo decía esta mujer, Marjorie Warren, que en general el objetivo es conseguir que el paciente alcance su máximo bienestar físico y mental, y para prevenir los problemas y anticiparse a las necesidades y planificar cuidados, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora sobre los pacientes mayores, ahora el paradigma es que no la funcionabilidad es el predictor más que la morbilidad y la mortalidad de éxito o de eventos recurrentes o eventos adversos de salud.
Nosotros en los pacientes mayores siempre la funcionalidad marca y en esto nos sirve mucho la valoración geriátrica. ¿Qué hacemos? Conocemos la situación del paciente, mejoramos el diagnóstico, identificamos problemas no conocidos, sobre todo los que puedan ser tratados. Valoramos la repercusión funcional que ha tenido los ingresos, establecemos planes de cuidados y de tratamiento y incluyendo medidas también preventivas y no farmacológicos. Monitorizamos los cambios, planificamos la organización y seguimiento de los cuidados y integramos las preferencias del paciente y estimamos la esperanza de vida para beneficiar de las medidas o no. Todo esto hacemos con la valoración geriátrica. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho. Sobre todo esta es muy útil en el paciente frágil, en el paciente geriátrico. ¿Por qué? Porque se presentan las enfermedades, no atienden a la presentación atípica como la aprendimos en la facultad, porque presentan delirium, nos presentan caídas, deterioro cognitivo, inmovilidad. Nosotros, ¿cuántas veces hemos ido al hospital? Bueno, es que no, se ha caído y ya no camina. O ha tenido, después del ingreso, entra caminando y sale inmovilizada. Entonces, esa es la diferencia con los pacientes mayores. Hay mayor riesgo de efectos adversos a las intervenciones terapéuticas y mayor riesgo de deterioro funcional como consecuencia de la enfermedad aguda o del tratamiento. Bien, pues todo esto integrado parece que lo que hacemos con la valoración geriátrica integral favorece en el cuidado del paciente mayor. ¿Y qué componentes tiene? ¿No? Tiene multicomponente. En la clínica, ¿qué hacemos que vemos en el paciente mayor? Los problemas médicos tradicionales y su repercusión clínica, las hipertensiones, las enfermedades que tienes, los ingresos hospitalarios, los síndromes geriátricos, como ha dicho el doctor Rivera, pues ahora son causa de tratamiento y de seguimiento, no hay que buscar enfermedades, los datos nutricionales, la valoración nutricional, el consumo de fármacos, la indicación severa de la enfermedad. A nivel funcional, ¿qué vemos? Hablamos en los pacientes de la capacidad funcional, porque a mí siempre me gusta decirlo, cuál es la película de la vida de la evolución de los pacientes mayores y en qué situación están, porque de eso nos va a servir esta valoración. Si son independientes, la valoración tanto para el autocuidado o para las actividades instrumentales, medimos la marcha, el equilibrio, la utilización de ayudas técnicas, la valoración mental. Como ha dicho el lector, somos especialistas en detección de demencias, trastornos depresivos, estado confusional, y los tenemos que estudiar en nuestra atención. Depresión, ansiedad, sueño, y todo esto va conjunto con la valoración social, porque si un paciente ingresa y no tengo recursos, aquí os pongo un ejemplo, pues diabético, ¿no? Vamos versus ingreso por enfermedad. Me ingresa diabético, pongo insulina, pero si vive solo y no ve, ¿cómo le voy a poner insulina? ¿Cuál es su red social? Pues eso es lo que hacemos las geriatras con esta valoración geriátrica. Bien, y lo que hace, pues eso, nos pone el GPS en la película de la evolución de la enfermedad, a mí me gusta la evolución del paciente, pues ponemos objetivos asistenciales, en el que, pues dependiendo de dónde estemos, siempre tienen que ir de la mano objetivos de supervivencia, funcionalidad o control sintomático o paliativo. Y dependiendo de esa GPS que nos indica la valoración, ponemos esos instrumentos, ponemos esos plan de tratamiento factible y que se pueda realizar. Otro de las diferencias de la geriatría y por qué somos diferentes y qué diferencia hay aquí es la multidisciplinaridad, ¿no? Como hemos dicho, trabajamos con distintos profesionales, con una atención centrada en la persona. Entonces, como hemos dicho, nuestro instrumento es la valoración geriátrica, hacemos una lista de resumen de problemas, hacemos un plan de atención personalizada, una intervención y un plan de reevaluación periódica.
os voy a poner un ejemplo. Pues un paciente mayor que se ha roto, que era lo más frecuente, ¿no? Se ha roto la cadera. Durante el ingreso, aquí está el traumatólogo, pues ha tenido síndrome confusional, ha tenido estreñimiento, le han puesto una sonda y la diferencia es pues, que sale con varios problemas médicos, ¿no? La fractura la hemos operado y está fenomenal, pero ha aparecido en múltiples complicaciones. Bueno, pues en eso, ¿qué hacemos? Pues un plan de actuación. Un plan de actuación y situamos al paciente. ¿Dónde tiene que ir el paciente? A un sitio de rehabilitación. ¿Cuáles son sus coberturas sociales? Si hay capacidad de rehabilitación, lo puedo ver. Polifarmacia, hay una detección de demencia. Todo eso hacemos y situamos y volvemos a reevaluar. ¿Con qué? Pues eso, con una valoración y progresión, el seguimiento del paciente. Valoración diagnóstica multidimensional, intervención sobre todos los problemas, un plan de seguimiento y control de los resultados. ¿Y qué bien esas actuaciones sobre qué van? Pues van sobre distintos dominios del paciente. Vamos sobre las enfermedades, en el que vemos la polifarmacia, adecuación de la prescripción farmacológica. Vamos sobre la funcionabilidad, como hemos dicho, la multidimensionalidad, también tanto prevención, tanto que se habla del ejercicio, en la fragilidad, pues marcamos ejercicio. Hacemos el soporte, el soporte emocional, la valoración mental, la intervención nutricional, la revisión de síndromes geriátricas y soporte a los cuidados. Bien, pues ¿cuáles diferencias hay con la geriatría, ¿no? Geriatría con estas especialidades. Pues que también teníamos, yo cuando llegué aquí fue, bueno, no puedes entrar, especialidad MIR, no puedes entrar en ningún servicio, solo estaba reconocida urgencias o especialidades donde no existía la especialidad. Urgencias, paliativos, hospitalización a domicilio. Bueno, si venía de un servicio en el que había todos los niveles asistenciales de geriatría, pues en el que situamos el paciente según sus necesidades. Pues tenemos las unidades de agudos, las unidades de media estancia, las unidades de larga estancia, los hospitales de día geriátrica, las hospitalizaciones a domicilio, las consultas de geriatría y ahora también se ha desarrollado la geriatría de enlace en las residencias. ¿Qué diferencias yo encontraba? Bueno, pues no puedo trabajar, sí que hay servicios había servicios de medicina interna y hay otros servicios que, comparado con los niveles asistenciales de geriatría, pues no existen. ¿Ves? Como un paciente cuando en el País Vasco ingresa, pues en los servicios de agudos, aquí lo que tenemos son los hospitales o de crónicos. Y los pacientes mayores, ¿dónde ingresan? En servicios de medicina interna o en servicios de neuro, en hospitales de crónicos o en las diferentes especialidades. La media estancia que tenemos nosotros, ¿aquí dónde está? Por los centros sociosanitarios. La larga estancia en las residencias y en los hospitales de paliativos, aunque si bien aquí la hospitalización de paliativos es más dedicada al paciente oncológico. El hospital de día geriátrico, pues ese no existe. Vamos a decir que no existen los servicios de geriatría, pero no hay tenemos los centros de día, pero es más dedicado a lo social, al cuidado del paciente mayor que está en su casa. La hospitalización a domicilio, que aquí sí existe, pero que es más dedicada a la terapia intravenosa o a los cuidados paliativos. La consulta de geriatría, que el paciente que me hago, me fracciono por enfermedades. ¿No? Yo aquí he tenido pacientes, pues mira, el corazón me sigue el cardiólogo, el deterioro cognitivo el neumólogo, la diabetes el endocrino y no hay ningún seguimiento o ningún englobe del paciente. Y el paciente está fraccionado y no hay ningún y cada vez que ingresa en algún servicio distinto al que ingresó y no hay un plan de tratamiento ni atención. Eso es. Bueno, ¿qué pasa aquí? Yo cuando vine, pues como os he comentado antes, ¿no? Euskadi es actualmente la única comunidad donde no existen los servicios de geriatría. Desde el año 2021 sí que se abrieron las listas de geriatría, pero se abrieron con un proyecto. Me explico. Cuando hemos tenido reuniones con los consejeros, con las consejeras, pues había, o como han dicho mis compañeros, tenía que explicarle, bueno, ¿para cuándo lo mío? ¿No? ¿Qué es de lo mío? Bueno, de lo mío, pues
y a veces he tenido que escuchar, pues no voy a instalar la geriatría porque no me da la gana. O sea, eso ha sido. Y bien, pues en 2021 nos abren listas, pero no estamos dentro de la cartera de servicios. Entonces, es un proceso en el que estamos dentro de servicios de medicina interna de algunos de los hospitales que veis aquí, ¿no? En Euskadi. Pues en el Hospital de Álava, en el Hospital de Santa Marina, Hospital de Gorli y en el Hospital de Deva, ¿no? Y luego querían hacer en el Hospital de César. ¿Y qué pasa? Que aquí pues no ven al paciente mayor. Pues ha habido una reticencia siempre histórica en el que se consideraba que por el resto de especialidades pues, se servían para exigir la atención a este paciente mayor. Y está el Cronigune, hay un plan de atención de las personas mayores en Euskadi, pero sí es verdad pues que no se hace todo lo que venimos haciendo pues, los geriatras, ¿no? Lo de la valoración geriátrica, los niveles asistenciales. Entonces aquí, pues mira, voy a refrescar, ya que estoy jubilados, os voy a poner el ejemplo de un señor y cómo pues, las diferencias de lo que haríamos y lo que veríamos, ¿no? Aquí tenemos a José Antonio, pues, antecedentes de pues, hipertensión, y el más importante pues, fue un ictus de la arteria cerebral media derecha hace 2 años que le condicionó a una hemiplegia izquierda. Entonces, en la situación basal, ¿no? La valoración geriátrica, pues sabemos que es dependiente, ¿no? Que solo hace bipedestación con un bastón y una persona, incontinente doble, a nivel mental tiene un deterioro de perfil vascular, con sueño conservado y episodios de agresividad, y socialmente vive en domicilio con su mujer, que es la cuidadora principal, y tiene reconocida la valoración de dependencia grado 3. Tiene varios síndromes geriátricos de inmovilidad, incontinencia, estreñimiento, demencia, disfagia, polifarmacia. Bien. Y os pongo a José Antonio, pues es un caso que tuve en el Hospital de Santa Marina hace poco, ¿no? José Antonio a mí me vino por esto, ¿no? Seguro que lo veis todos, ¿no? Pues un fencaloma pancolónico. Y José Antonio la primera vez, este era el 3er ingreso. La primera vez que le pasó, hace 1 mes y medio, había ido a Basurto. Pues a Basurto, a Gotac, las pruebas y demás, y bueno, pues diagnosticó muy bien, pues un fecaloma con pancolitis estercolácea y a casa. Vuelve otra vez, ¿y por qué de ahora, de Basurto, nos pasa a Santa Marina? Por eso quiero decir la desgranularización del paciente. Bueno, pues vuelve otra vez por lo mismo. Pues este fecaloma, por el tratamiento, múltiples tratamientos y demás. Y a mí me viene por otro tercer episodio de fecaloma, ¿no? Un señor pues, que tenía, pues, debido a su independencia, debido a su enfermedad, pues, ¿cuál es la diferencia? Que hacemos un plan de cuidados, que lo valoramos y que situamos al paciente donde está. Entonces, ¿qué intentamos? Ese plan de seguimiento, que es el principal problema médico, a pesar de que tiene, que es el fecaloma, haya un seguimiento y un apoyo de los niveles asistenciales. Y eso en geriatría lo haríamos con los distintos niveles. Pero ¿qué pasa a José Antonio? Que José Antonio viene de 3 ingresos, de no seguimiento y de no fraccionamiento. Porque de aquí pues la llevaríamos a su casa, él vivía en su casa con su mujer, le damos herramientas y aquí le instruimos al cuidador y a ella pues necesidad de sondas rectales y enemas. ¿Qué tenemos? Que aquí el apoyo... no había el apoyo con el apoyo del médico de cabecera. Entonces, esas son las diferencias. Diferencias es cómo se ve el paciente, cómo lo vemos nosotros y, bueno, pues qué valoración hacemos. Y ya quiero concluir pues, con las 5 razones por las que sí que debería ser instalada la geriatría aquí. Porque está oficialmente reconocida en España hace más de 45 años, porque además tiene una alta evidencia científica y en el que el enfoque de la geriatría en distintos ámbitos
ha demostrado que es eficaz y eficiente, porque es una especialidad multidisciplinar, que no sustituimos a nadie, sino que integramos y que complementamos en la atención del paciente mayor, y que la población en Euskadi debe tener la posibilidad de acceder a la especialidad y especialistas que han demostrado mejorar su calidad de vida. Y termino con esta frase de Hipertríquetes. Es mucho más importante saber qué persona tiene la enfermedad que qué enfermedad tiene la persona. Eskerrik asko. Os comento que la foto es mira, que os invito a visitarla. Yo ya había comentado el doctor Jesús que soy manchega, y este es el Castillo Salvatierra, que está pues, en mi pueblo, en Calzada de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, y que es un castillo pues medieval de la Orden de los Calatravos, que es precioso. Buenos días a todos. Primero, un gran reconocimiento a ambos ponentes. Ha sido todo un compendio y un baño de sabiduría y conocimiento. Soy Manuela Cabero, soy una médico jubilada de Toledo. Nosotros sí tenemos unidad geriátrica a cargo de Felipe Madruga desde hace muchísimos años. Es más, tenemos un hospital entero geriátrico. Lo comenté con Jesús cuando estuvo en Toledo, porque ellos no lo tenían aquí. También, un agradecimiento extremo a ambos ponentes, pero un agradecimiento especial a el profesor Casado por una razón, por el reconocimiento que ha hecho a Cruz Roja, institución que realmente he estado orgullosa de representar en España y en otros países de fuera de España en múltiples misiones, puesto que he sido vicepresidenta más de 20 años hasta el año 2019. Y deciros también que la actual presidenta nacional de Cruz Roja Española es una geriatra, María del Mar Pajeo. Luego, en cuanto a la utilidad de la geriatría, está más que demostrada, sobre todo si eres anestesista, desde luego. Os voy a decir por qué. Una paciente se rompe la cadera, llega al hospital, yo la valoro ese día y está perfecta, pero no se opera ese día. Después de 4 días encamada, cuando a mí me llega esa paciente a quirófano, está de agua hasta aquí. Otra paciente distinta. No tiene nada que ver con la paciente que yo valore para ponerle esa prótesis de cadera, o arreglarle esa fractura por otro método que no sea una prótesis. Entonces, para mí eso era algo inconcebible. Digo, ya no puedo meterla. Necesita betabloqueantes, necesita diuréticos, necesita un montón de cosas. Entonces, desde el mismo día que pedimos que, por favor, hubiera geriatras adjuntos al servicio de traumatología, a los anestesiólogos nos vino Dios a ver, como decimos los antiguos. Realmente fue así. Y otra cosa maravillosa que me parece de la geriatría es algo a lo que tú has hecho referencia, pero que yo lo tengo desde el momento que os habéis sentado ahí, que los pacientes no están partidos a trocitos. Paciente que ha pasado por el cardiólogo, que ha pasado por el neurólogo, y me vienen con una lista que veo que toma 21, 22, 23 medicaciones. Digo, no hay médico en el mundo de cabecera que sea capaz de saber las interacciones que tienen estos medicamentos unos con otros. Creo que este paciente estaría mucho mejor con la 10ª parte de medicación que tiene en este instante. Que ese no partir a los pacientes me parece fundamental y tratarlos de un modo integral. Y otra cosa muy importante era, en cuanto a los principios de bioética, es verdad que a veces, sin mala intención y sin quererlo, los conculcamos con el paciente anciano y pluripatológico. Sobre todo si el paciente anciano no tiene sus plenas facultades funcionando. Quizá el de maleficencia, ese lo pasamos bien.
El de beneficencia espero que no lo conculquemos, pero desde luego el de autonomía lo conculcamos de un modo pero absoluto y diariamente cuando tropezamos con un paciente anciano. De nuevo reitero mi agradecimiento por este baño que nos han dado de una realidad diaria en nuestra sanidad pública y en nuestros hospitales. Muchas gracias. Hola, buenas tardes ya, me parece, casi. Yo soy Antonio Alonso, vengo de Málaga. Quiero decirle al profesor Rivera que yo fui alumno del doctor Zarco cuando él trabajaba en Granada con el profesor de la Higuera, que era catedrático de patología general. Con esa sagacidad que tenemos los estudiantes jóvenes, al profesor de la Higuera le llamábamos el Brevas. Cariñosamente, era un hombre amabilísimo. Ahora la cátedra la tiene su hijo y los compañeros de carrera de él, como fui yo, le llamamos el Brevilla. Pero bueno, eso son anécdotas nada más. Yo soy catedrático emérito de inmunología en la Universidad de Málaga. Nadie es perfecto. Y no quiero decir esto porque, aunque yo he tenido mi plaza hospitalaria, en la inmunología nos hemos dedicado a los trasplantes, a cosas muy especializadas, y yo la observación que voy a hacer no la hago de mi tiempo trabajado en el hospital, sino de lo que he vivido después de salir del hospital. Y no quiero, con la nomenclatura que voy a usar no quiero obviamente ofender a nadie. Cada vez hay más viejos y los viejos son más viejos. ¿Se me entiende lo que quiero decir con esto? Y cada vez hay menos jóvenes. Quiere decir que el hospital está siendo fagocitado por los viejos de una manera tremenda. Yo he observado que al viejo no se le da nunca el alta. Tú vas a un médico y dices, vale, de acuerdo, tómate esto, dentro de 6 meses que te voy a ver. Pero paralelamente ha observado que tienes algo, te manda otro médico que también te ve y te manda para que vuelvas a los 6 meses. Como cada uno te manda su analítica, resulta que te hacen analítica un mes y otro no. Te pone, vamos, que te van a meter en anemia. Entonces, yo el razonamiento que quiero hacer es el siguiente. Como se están comiendo a la sanidad, yo a los que conozco les digo, va a quebrar. Esto va a quebrar con los viejos, de la cantidad, el consumo tan tremendo que hay. Porque a un viejo le hacen su resonancia, como antes le hacían una escopia, ahora le hacen una resonancia y se quedan tan tranquilos. Entonces, el razonamiento que hago es el siguiente. O bien se implementa toda la sanidad para que los jóvenes también puedan ser vistos en presencia de esa avalancha de viejos, o bien a los viejos se les da lo que merecen, que es una buena geriatría, para que queden los servicios un poquito liberados. No sé si la mesa estará de acuerdo conmigo o en contra, pero creo que hay que hacer algo, porque tú llegas a una consulta de traumatología y tienes 20 viejos y 2 jóvenes. Entonces, no sé, es una cosa que dejo en el aire a ver qué se opina sobre esto. Dicen que tenemos 5 minutos, o sea, sí, que os agradecería que fueran un poco intervenciones cortas, porque hay varias intervenciones pendientes. Buenos días, soy el doctor Pérez Calero, vocal de médicos senior. En mi colegio de médicos de Sevilla somos médicos senior, porque así lo aprobamos, y aquí cuando vinimos a Madrid, bueno, aquí estamos en Bilbao, pero en Madrid se aprobó también médicos senior. Ya mañana espero que ya se apruebe definitivamente el cambio de denominación. Yo quiero felicitar a los profesores José Manuel Rivera y a doña Pilar Sorando por la valentía con la que lo han hecho. Y además da la casualidad que Andalucía y País Vasco estamos en diferencias de circunstancias en todos los aspectos. No solamente ya de que no haya geriatría, y está aquí mi secretario general de mi colegio, sino que los médicos, bueno, cobramos menos eternamente comparado con otras. Pero bueno, ese es un tema que lo voy a dejar aparte. Hace 10 días tuve que ingresar de urgencia en el Hospital Universitario Virgen Macarena, uno de los mejores hospitales que hay en Andalucía, en Sevilla, pero una caída, una contusión importante en la calle. Entonces
presenté un cuadro de hematuria franca y, claro, lógicamente estaba preocupado porque podría tener un problema de afectación renal. Allí me encontré 200 pacientes que estaban esperando, en un 60% mayores, y allí lo que había nada más, menos mal que me llevé la bata y pude entrar por una zona donde me atendieron compañeros de 20 y pocos años, residentes, y me estudiaron. Me hicieron radiografía, me hicieron, luego posteriormente consultaron con internistas y dijeron que, bueno, esa orina había que estudiarla y, lógicamente, me hicieron un TAC con contraste y ya todo se ha ido solucionando. Me hicieron mi estudio de analítica y salía una hematuria. Ya, gracias a Dios, me encuentro muy bien y estoy aquí en el País Vasco, maravillosamente en Bilbao. Hablar de geriatría en Sevilla es como hablar de, bueno, del Athletic Bilbao, así de claro. Allí, la única persona que yo conozco que hace geriatría es el profesor don Carlos Martínez Manzanares. Yo lo oí por él. Yo no he conocido más nadie que diga yo soy geriatra. Así de claro. Allí los problemas los resolvemos los médicos de familia en un 80% de los casos. Y el resto, en los hospitales, lo resuelven los médicos internistas. Esa es la realidad de lo que encontramos en Andalucía. Muchas gracias. Me pide el doctor Rivera una intervención. Sí, pues, no, con respecto. Un papel de la geriatría en todos los sitios es intentar coordinar ese tipo de actividades. Y evidentemente, si las coordinas, no le repites la radiografía de tórax, ni le repites el análisis, ni le repites. Y además le orientas hacia el futuro. Por una tendencia de los médicos es resolver el problema que te llega y el que venga detrás carré. Yo creo que el prever por dónde pueden ir las cosas es otra función que hacemos. Y yo, a propósito de lo que dice nuestro compañero de Sevilla, el doctor Carlos García Martínez Manzanares es mi amigo mío y al hombre le hicieron la vida imposible y le cerraron la unidad de geriatría que tenía, pero ha dicho una cosa que yo la quiero comentar. Dice, nosotros somos senior y en Madrid también les llaman senior y no jubilamos. Un comentario. La discriminación empieza por las palabras, Y lo de hace un siglo, Cajal hablaba de la senectud y hablaba de una terminología que ha ido desapareciendo. Los seniors, entonces se utilizaba también, desapareció. Luego se empezó a llamar a la gente vieja y anciana, que son palabras que vienen en el diccionario, lo de senil fuera. Viejos y ancianos, y uno va al diccionario de sinónimos, yo lo he hecho, en el Espasa hay 22 sinónimos de la palabra viejo y 30 y tantos de la palabra anciano. Todos son insultos, decrépito, vejestorio, inútil, esos son los sinónimos de viejo y de anciano. Y claro, a la gente no le gusta que la llamen esas cosas. Y entonces, lo de viejo y anciano, vamos a buscar otra cosa. Y entonces los franceses inventan lo de la tercera edad, en los años 50 o 60 del siglo pasado. Qué bien, ya, todo resuelto. Y entonces la Constitución española, que es del año 78, utiliza en el artículo 50 la expresión tercera edad, porque estaba recogido. Y el inselso que se inventa por entonces hace residencias de la tercera edad, viajes de la tercera edad. Pasa el tiempo y empiezan a salir chistes contra la tercera edad o hablando de la tercera edad en plan poco grato, diríamos. Entonces eso ya deja de gustar. La tercera edad aquí se desarrolló muchísimo. En Francia, por supuesto, en los países de habla inglesa, menos. Buscamos otra cosa, mayores. Lo de mayores es una estupidez, porque yo soy mayor que este señor y este señor es mayor que yo. O sea, es un comparativo. Pero bueno, cuela. En Latinoamérica hablan de adultos mayores, que matiza un poquito más. Mi colegio queremos llamarnos senior. Pues es un intento de buscar algo que supere
una descalificación social que tiene la palabra con la que hay que denominar a las personas que tienen más edad. Y yo creo que ese es uno de los muchísimos ejemplos que pasa desapercibido de la mala consideración en la que estamos metidos los viejos, o como se nos quiera llamar. O sea, el que te llamen viejo cuando tardas 10 segundos en arrancar en un semáforo, el del coche al lado, en plan de insultarte, es el orden del día. Bueno, no quiero enrollarme porque además no hay tiempo. Pero vamos, una llamada de atención sobre que las palabras no son inocentes. Quería preguntar a la organización, porque estamos fuera de tiempo, pero creo que hay 3 peticiones. 1, 2 y 3. Sí, por eso. Me dicen es procurar que sean cortitas, por favor. Sí, gracias. Yo soy Iñaki Sánchez Amezua, soy de Bilbao, pero vengo de Málaga, después de 32 años, y ya me he jubilado y sigo viviendo allí. Pero soy de aquí, de María Díaz de Haro, de una calle de aquí, ¿no? Me acabo de enterar, para mi sorpresa, que yo los últimos años de profesión he sido geriatra, porque los médicos de familia hacemos lo que acabáis de poner en las diapositivas todos vosotros. Quizás vosotros lo enfocáis al aspecto hospitalario, donde si no es medicina interna nadie coordina a un paciente, ¿no? Porque las especialidades, como bien habéis dicho, funcionan un poco con orejeras. De lo mío nada, a otro. El médico de familia es el aglutinante. El caso que has presentado tú del fecaloma, creo que es que el médico de familia o no han pasado por el médico de familia y han ido directamente a la urgencia del hospital, lo cual a veces es bastante frecuente, o el médico de familia le había puesto una medicación y una serie de cosas, laxantes, etcétera, y no se habían hecho bien, ¿no? a domicilio. No sé lo que pasó. En cualquier caso, los médicos de familia hacemos la visión integral del paciente y teniendo en cuenta que en un cupo medio hay un 15 a 20% de pacientes mayores de 65 años, pluripatológicos, polifarmacia, todo eso, y eso ocupa un 70% de la consulta diaria, con un 15-20% del cupo. Pues si no hacemos eso, no hacemos nada. Ahora, como os ha dicho antes en una diapositiva, he visto geriatría en atención primaria. Si es como consultor, me parece extraordinario. Ahora, si lo que va a ser es que primero nos quitaron los niños, luego, ahora nos quitan los ancianos, dentro de poco nos quitarán a las mujeres, por aquello del feminismo, pues bueno, pues muy bien, pues tendremos más citas libres todos los días. Muchas gracias. Bueno, seguro que hay muchas cosas interesantes e igual los podíamos durante el café o no sé si damos la última. En Málaga somos médicos veteranos, no somos ni jubilados ni seniors. Palabra española, veterano. Muchas gracias por darme la oportunidad. Soy Juan Manuel Contreras, secretario general del Colegio de Sevilla. Bien, brevísimamente, el término jubilados no lo consideramos oportuno porque en la terminología oficial, jubilado en España es aquel señor que recibe una pensión. Entonces hay muchos compañeros que una vez cumplida la edad de jubilación siguen trabajando. Pero la pregunta que le quiero hacer, o el comentario brevísimo, me parece que hay una quiebra en el sistema de formación de los médicos españoles y me parece que la geriatría está totalmente desconocida. Entonces, nosotros, ya que estamos en un ámbito colegial, desde el Colegio de Sevilla hemos hecho conversaciones con la Facultad de Medicina de Sevilla y hemos conseguido que implementen la formación en 2 aspectos. Son asignaturas, digamos, optativas, no son obligatorias. Uno, el de la cooperación internacional, y el otro es la ética y deontología, que actualmente se imparten ya. Y estamos en el camino de exigir que la geriatría también se una a ese tema. ¿Os parece que en el ámbito colegial los colegios debemos hacer esto? Muchas gracias. Bueno, un comentario. Los médicos de familia son lo más parecido que hay a los geriatras.
Los geriatras en los ambulatorios serían consultores, no otra cosa. Y por otra parte, a los médicos de familia, para ser más parecidos a los geriatras, tendrían que estudiar geriatría, que en general eso no se da en la formación del médico de familia. Bueno, con respecto a lo de la universidad, la geriatría entró tardísimo en la universidad. La primera cátedra de geriatría fue en Glasgow en el año 69 o 70, por ahí. Y en España, yo soy geriatra catedrático y soy el único hasta ahora, y mi trabajo me costó convencerles. Es decir, hay afortunadamente ya unos cuantos profesores titulares y probablemente va a desarrollarse más. Hasta el año 92 o 93 no estaba contemplado para nada ni la gerontología ni la geriatría en los planes de estudio de medicina. En las directrices que se publicaron entonces sobre la enseñanza en las facultades de medicina, ya aparece la palabra geriatría, aparece 2 veces. La entrada, de hecho, en la universidad ha sido y está siendo lentísima, por razones algunas muy evidentes y otras quizás no tanto, pero está siendo lentísima. En todo caso, cada vez más hay facultades de medicina que van incorporando aspectos que tienen que ver con la geriatría o con el proceso de envejecer. A veces en las cátedras de patología general o de patología médica, a veces incluso en fisiología o en psiquiatría o en otros lugares. Pero se está haciendo muy despacio. Desgraciadamente, además, quienes imparten esa docencia no son geriatras, la mayor parte de las veces, no siempre, porque digo, hay muy pocos profesores asociados. Por ejemplo, en este momento en España ya pueda que haya 60 o 70, es decir, hay muchas facultades que van incorporándoles, pero profesores numerarios, titulares o catedráticos, hay una mano, se cuentan, los catedráticos ninguna, porque yo estoy jubilado, y los titulares, pues eso, 4 o 5. Pero sí, yo estoy completamente de acuerdo, claro que hay que meterlo por ahí, es fundamental. Bueno, perdonad que corte esta interesante discusión, pero nos está esperando el cafecito y podemos seguir hablando entre nosotros afuera. Muy bien. Gracias a todos.